estamos en Mérida, Michoacán, en un encuentro maravilloso, en el primer encuentro mexicano por la expansión de la conciencia. Y tengo frente a mí un invitado de lujo, Alex Escolá. Muchísimas gracias. Gracias a ti, es un placer estar y compartir este momentazo contigo. Sí, sí. Alex, para que se hagan una idea, es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Es estadístico aplicado, que en México sería haber estudiado matemáticas aplicadas, sería más o menos el equivalente, ¿no? Y además, quiero decir que es un religioso, es un hermano de la Orden de las Marías. ¿Lo dije bien? Y entonces, es un encanto de persona, nos hemos vuelto amigos muy rápidamente y por supuesto llama la atención esto de tener un pie en la ciencia pura y dura. No me imagino algo más científico que las matemáticas, ¿no? Y por el otro lado estar ligado a este camino religioso desde el 2012, en el cual tomas los votos y escoges este camino. ¿Cómo llevas esta, digamos, no esta doble vida, pero esta vida que tiene estos dos pies en estos dos mundos? Pues mira, varios pensarán que ciencia y religión son competidoras entre sí, y para nada, ciencia y religión no compiten, sino que colaboran. Y esa es la parte de la que yo me nutro. Básicamente porque para quienes tenemos fe, ¿no?, quienes concebimos que Dios existe y lo colocamos, ¿no?, como fuente original de la creación, claro, la realidad, lo que somos, lo que percibimos, lo que sentimos, si es un producto de Dios, todo lo que hagamos humanamente para comprender, ¿no?, el funcionamiento de esa realidad, de ese producto de Dios, nos tiene que llevar a Dios. Por lo tanto, el ejercicio del método científico nos acerca a la realidad de Dios. Es decir, aquí justamente es donde hay ese punto, ¿no?, ese match, en donde la parte, digamos, de la espiritualidad, trascendencia, religión, converge con la cuestión de la ciencia, del saber. El método científico es un instrumento humano, es un instrumento de trabajo humano. No es un discurso ideológico en sí mismo, no lo tenemos que dogmatizar, no lo tenemos que poner como si fuera pues un falso ídolo, un falso Dios. No, hay que darle el lugar que tiene y que le toca. El método es un instrumento del ser humano y como seres humanos somos seres limitados. Y dentro de nuestras limitaciones hacemos lo posible por descifrar ese misterio de quién es Dios, qué es Dios y, bueno, qué es lo que ocurre en nosotros y a nuestro alrededor. Así que para nada son dos dimensiones de la vida que para mí están completamente en constante colaboración. Siempre y cuando, insisto, demos al César lo que es del César. Es decir, hay una corriente dentro de la academia que podríamos considerar quizás cientifista, ¿no?, llamémosla cientifismo. El cientifismo incurre en el endiosamiento de la ciencia. Es aceptar que el único discurso auténtico, verdadero y válido para explicar la realidad, qué somos, lo que en ella sucede y demás, es el científico. Entonces, a eso se le llama cientifismo o le podríamos denominar cientifismo. Claro, si salimos, ¿no?, de este cientifismo, entonces lo que nos permite, ¿no?, explorar y lo que tenemos ante nosotros es una colaboración, es un match en toda regla. Creencia, ciencia están siempre en constante intercambio. Entonces, digamos que tengo un pie pues en un lado, tengo un pie en el otro y, pues dicho de forma así barruera o maleducada, pues tengo un dolor de inglés muy grande. Claro, estás haciendo como un split, ¿no? Claro, ¿no? Porque a veces el acercamiento nos beneficia a todos. Es decir, claro, a ciencia, religión, creencia, espiritualidad. Pero es que a veces el distanciamiento es tal que o eres un buen contorsionista o ya me dirás cómo se sobrevive, ¿no?, a esa especie de... Pero sí, siempre me he visto en esta tesitura y aunque a muchos les extrañe de qué hace un tipo como tú dedicándose a las matemáticas, dando matemáticas en la universidad, yo tengo un doctorado también en estadística, o sea, ¿por qué esto qué cigüeña te ha traído al mundo? ¿No? Eso es lo que me preguntan. Sí. Es muy interesante porque desde mi punto de vista la ciencia se dedica a las preguntas y la religión se dedica a las respuestas, ¿no? Y de pronto se confunde y pareciera que los resultados del método científico, que siempre son válidos hasta que se compruebe lo contrario, ¿no?, se vuelven fe.
de cierto modo para ciertas personas, ¿no? Y por el otro lado también se puede confundir desde el otro lado, desde la religión, como decir, bueno, la verdad es esta, la verdad es el dogma y no se puede poner a prueba. Y justo la ciencia lo que viene diciendo es, no, digamos, todo puede ser pasado por el método científico, a través de este filtro de las preguntas, de las últimas preguntas. Entonces, de pronto es muy interesante. La verdad es que en mi vida en general conozco como a gente muy científica y a gente muy religiosa. Entonces, de verdad que me emociona mucho conocer a alguien como tú que tiene estos dos pies en estos dos lugares, ¿no? Y creo que es especialmente válido en momentos como los que estamos pasando. Y me refiero no solamente a especie de armonía o especie de canales de comunicación, no especie, canales de comunicación entre la ciencia y la religión, pero además canales de comunicación entre las diferentes religiones. Oh, por supuesto. Desde luego, eso es un desafío que lleva siendo desafío desde hace bastante tiempo. Pero estamos llamados a la ecumenidad, ¿no? Y a generar, precisamente, en pensar en aquello que nos une, que nos vincula, y no precisamente lo que nos divide. Entonces, creo que es una actitud que favorece, incluso tejiendo puentes, ciencia-religión, religiones entre sí, y luego también incluso podríamos hablar de ciencias en plural, porque la ciencia, ¿no?, lo designamos singularmente, pero bueno, ciencia como conocimiento, conocimientos hay muchos, ¿no? Entonces tendríamos que precisar, pero es que incluso entre esas ciencias, ¿no?, entre esos puentes, colaboraciones que a lo mejor antes eran inviables o impensables, pues bueno, ahora se hacen realidad, se están ejecutando, se llevan a cabo y son necesarias, porque estamos también en la era de lo multidisciplinar. Estamos en la era de integrar, ¿no?, distintas disciplinas en una misma área y trabajar a partir de ahí. Y bueno, a veces pues ese cocinado nos sale bien y a veces el plato que se sale pues no está tan bien. Pero esto forma parte del crecimiento. Esto forma parte del crecimiento del ser humano, o al menos yo lo leo en clave de crecimiento. Porque para crecer uno tiene que ir hacia dónde, hacia los límites, ¿no? Si no hay límites, entonces, ¿cómo nos tenemos que posicionar y ubicar en un espacio-tiempo, ¿no? Por ejemplo, muy bien, tenemos un mapa, tenemos que buscar un punto. Bien, es que ese punto tendría sentido, ¿no?, si hubiese esa localización, pero para que eso se dé necesitamos un marco de referencia, unos límites. Claro, ¿qué ocurre? Que a la que vamos a esos límites, a la que tratamos de traspasarlos, ir más allá, es cuando determinadas estructuras del sistema, ¿no?, se sienten desafiadas, se sienten como provocadas, ¿no?, a tener que luchar por la preservación, ¿no?, de un saber, de una lógica, de una cosmología, y no a tener que apostar por la transformación, ¿no?, del ser humano. Del ser humano, justamente. Entonces, y es esa tensión en la que yo sostengo que ahí se encuentra la verdad, ¿no? Alguna vez me han preguntado, ¿y dónde está la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y podría contestar desde una posición teológica, ¿no? La verdad es Dios. Pero si tuviéramos que darle una lectura más práctica, diríamos, no, la verdad es donde hay tensión, donde hay dos partes, ¿no?, que están tratando de ver cómo ajustarse para sobrevivir mutuamente, ¿no? Entonces, esto para mí es muy importante, porque además de la verdad, además del significado del límite, fíjate, cuando hablamos de trascender, ir más allá, aquí la figura del límite vuelve otra vez a ser esencial. Si no hay límite, ¿dónde está el sentido de la trascendencia? ¿Pero qué te refieres? ¿Al límite de la vida? Al límite de la vida, de nuestro conocimiento. Estoy hablando en términos abstractos, pero podemos aterrizar donde creas o a la gente le convenga. Vida, bien, vida, sí. ¿Es que acaso el final de la vida no representa un límite que nos plantea si la vida se termina con la muerte o si, por ejemplo, entonces, la religión ¿qué hace? Pues ofrece una estructura, un orden, ¿no?, que ata, que permite, ¿no?, que el ser humano se identifique con algo, con lo que dar ese paso, con lo que trascender, ¿no?, y por lo tanto ofrecer y tener una lectura de la vida después de la muerte, por ejemplo. Y en eso consiste, etimológicamente, la palabra religión es religar, es atar. ¿Atar qué? Pues lo que ocurre aquí en la tierra, ¿no?, con lo que sucede, ¿no?, en
en otro mundo que no es el nuestro y que es un mundo que lo consideramos pues, como un misterio, porque así es. Aunque tenemos textos y tenemos, digamos, información revelada, la información revelada también es hermética en sí misma y exige que una hermenéutica, una lectura, una interpretación. Y por lo tanto, aquí también entraría en juego, pues bueno, algo tan esencial como la experiencia, la formación y lo que hemos hablado hace nada. Una cosa es trascender, espiritualidad y otra es religión. Yo ahora me estoy centrando en la religión, pero si habláramos de trascendencia, ¿no? Retomo lo que decía hace un momento. Trascender es ir más allá, ¿no? Más allá ¿de qué? De ese límite, de la vida, un límite en cuanto a conocimiento. Elijas la frontera que elijas, el ir más allá implica buscarle, ¿qué? Pues un sentido, ¿no? Algún tipo de sistema, de orden que nos permita descifrar. Porque si nos quedamos en el misterismo, es decir, en la incógnita, pues ¿qué conocimiento sacamos? ¿No? Pues ninguno, una incógnita pues es incógnita, lo desconocido se cierra, ¿no? En sí mismo. Entonces trascender nos permite entrar, ¿no? Pero es eso, cuando entras, traspasas el límite, se genera esa tensión de la que hablábamos. Porque en ese sentido, con lo que mencionas, es muy interesante que en este encuentro de la conciencia y en general en este camino, lo que yo me he encontrado es a personas muy ligadas a la espiritualidad, pero que de alguna manera le han dado la espalda a las religiones establecidas, ¿no? Por muchas razones. Razones históricas, razones personales, razones de búsqueda. Y sin embargo, vienes a este encuentro a aportar con tu ponencia, por supuesto, aprender a formar parte de esta comunidad y además de forma muy natural, porque lo acabas de explicar, tú no ves ningún tipo de conflicto en absoluto, ¿no? Pero sí parece o pareciera que digamos, este darle la espalda a las religiones establecidas tiene mucho que ver quizá, o a lo mejor está más pegado al camino de las preguntas de la ciencia que quizá el camino de las respuestas o del dogma de las religiones. Entonces, pues un poco decir, seguramente tenemos en nuestra audiencia personas que están ligadas a las religiones tradicionales. Un poco, ¿qué le dirías tú a esta audiencia que está buscando en el camino espiritual y también en el camino científico estas respuestas? Bueno, vamos a ver, yo sostengo que hay que ir allí donde está la gente y la gente con inquietudes, ¿no? Entonces, cuando alguien está buscando es porque le moviliza alguna inquietud, ¿no? Se siente pues, movilizado internamente por algo. Entonces, lo que hay que hacer, o lo que desde mi postura creo que humildemente tendríamos que hacer, es escuchar. Es escuchar qué es lo que está pasando, tenemos que observar la realidad y los signos de los tiempos en los que estamos. Para mí no tiene ningún sentido vivir cualquier tipo de religión de manera desconectada, ¿no? Con la vida, el ritmo, ¿no? De la sociedad y de cómo palpita el ser humano en las condiciones en las que cada cual se encuentre. Me gusta conectar, me gusta tejer esos puentes, entonces creo que he venido porque tenía que venir, porque me han invitado también, lógicamente, pero tratando de conectar con esa búsqueda y con esas inquietudes. No porque tenga una religión que dar o que comunicar, no vengo aquí a hablar de religión. De hecho, quienes vean los vídeos verán, la palabra religión creo que ni la he pronunciado. De hecho, creo que este es el primer espacio donde hago alusión a la cuestión de la religión. Pero es necesario conectar con esa dinámica que tiene la gente dentro de sí que le lleva a buscar respuestas hacia algo. Eso por un lado, pero luego también me gustaría destacar que creo que hay un rasgo que compartimos todos. Vengamos de la religión que vengamos, estemos en el posición, sitio, el lugar en el que nos encontremos, no importa. Hay algo que es universal y es el cansancio. Yo, por ejemplo, tengo esa impresión personal, a lo mejor estoy errado, y no es así, no es cansancio y quizás pues estoy abierto y dispuesto a que se me corrija, si tú tienes una lectura mejor que añadir aquí, pero percibo un cansancio, porque fíjate, digamos que después de una Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Europa, los países occidentales y muchos otros se vieron en esta necesidad de encontrar y formar a la gente para que lea, escriba y por lo tanto instalar el qué, la técnica, ¿no? La técnica, la competencia técnica.
Lo importante es que el matemático sea el mejor matemático, ¿no? Y por lo tanto eso lo evaluamos, lo calificamos de 0 al 10, el 10 es lo mejor, el 0 no es lo peor, ¿vale? Y hemos estado, digamos, dependiendo de un sistema educativo volcado hacia esta necesidad técnica. Bueno, justamente, aquí quizás un antropólogo, un sociólogo pueda responder mejor, pero por distintas razones nos encontramos ahora en un escenario que es justo lo contrario. En los países relativamente occidentales, o directamente en los occidentales, ¿no? Estamos sobrados de técnicas. Tenemos método científico, tenemos conocimiento, estamos en la primera etapa histórica en la que el número de graduados universitarios supera cualquier estadística anterior. Esta es la realidad. Que alguno me podría decir, bueno, sí, Alex, pero es que eso se debe a que la población también ha aumentado, ¿no? Y como ha aumentado la población y tal, pues ahí tendríamos que ver en términos de proporciones. Ya, pero voy a tratar de conectar esto con lo de las inquietudes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que, muy bien, buscando la respuesta, ¿no? Digamos, a inquietudes humanas que requieren trascendencia, a través de la técnica nos hemos dado cuenta de que algo no funciona. Porque no todo es técnica. Y hay un límite al final del día, ¿no? Justamente. Entonces, la cuestión es que en el sistema, por ejemplo, educativo, surgen ahora pues, ideas como educar en competencias blandas, ¿no? Ya no es tan importante el que un alumno, por ejemplo, sepa mucha matemática y esté más avanzado que, ¿no?, su clase y que sea el 10 porque así lo fichará, ¿no?, una empresa de Silicon Valley y le pagará una millonada. No, eso ya no es lo importante, porque muy bien, tú eres el mejor, tú eres el número 1, me quito el sombrero, vamos, no hay nadie como tú en cuanto a inteligencia técnica, pero ¿de qué te sirve esa inteligencia técnica si luego no sabes trabajar en equipo? ¿De qué te sirve esa inteligencia si luego no te permite adaptarte al medio de trabajo en la que la vas a tener que usar? Mira, incluso nadie nos enseña en la escuela a ser felices, algo tan esencial y en lo cual ahora con el taller de la alegría es algo que estoy poniéndole mucho énfasis. Por ejemplo. Sí, está muy bien que seamos el mejor matemático, el mejor químico, etcétera, pero ¿cómo lo hacemos, cómo lo acomodamos para nuestro bienestar? Exacto. Y además está comprobado que, perdón que te interrumpa, pero que las inteligencias emocionales son más valiosas. Al final de cuentas nos permiten acceder a cosas que la inteligencia, digamos, técnica tiene una limitación. Es decir, como cosas de pertenecer a una comunidad, conseguir un trabajo, tener amigos, tener pareja, todas esas cosas que nos construyen como seres humanos, las inteligencias emocionales desde luego son de pronto mucho más importantes y son las que no se atienden en la escuela. ¿No? Y no tiene que ver con que las otras no se atiendan, también se tienen que entender. O sea, hay que formar buenos matemáticos y buenos químicos, no se trata de no. Bueno, pero es que no estamos hablando de eliminar, ¿no? Pero no somos matemáticos ni químicos, somos humanos. Ante todo somos personas. Exacto. Somos personas y hasta el más numérico de todos tiene necesidades humanas y personales, que si no están cubiertas, lo que se desencadena a partir de ahí es un desequilibrio. Claro. Y con ese desequilibrio, entonces, pues bueno, quizás si tuviéramos un psiquiatra en la sala nos diría pues, que ahí está, pues, o estarían parte de los desórdenes, ¿no?, psíquicos, mentales, que generarían un sufrimiento. Claro, si alguien se estuviera preguntando, bueno, ¿y ahora qué nos está contando aquí ¿no?, soft skills o de...? No, creo que esto es muy importante porque estoy partiendo de una premisa general porque voy ahora a reconducirlo hacia lo particular. Es decir, nos estamos dando cuenta, ¿no?, de que ese mito hacia la ciencia y la tecnología es un mito, es una farsa, porque la ciencia no nos va a salvar del sufrimiento. La ciencia no nos va a salvar. Y la ciencia hace bombas atómicas también. O sea, al final del día. Pero tenemos una herencia cultural que no la podemos negar. Y eso es lo que hemos heredado por sistema, por defecto. Es decir, ¿qué hay que hacer, no? Escuché a un médico, ahora no recuerdo su nombre, pero que decía algo así, sus palabras fueron súper provocativas y muy controvertidas. Decía que la medicina en el siglo XX, o sea, refiriéndose a la medicina moderna, había estado luchando en contra prácticamente de la muerte y garantizando una supervivencia que en ningún otro periodo de la historia pues se hubiese dado. ¿Estamos preparados como especie para reflexionar sobre las implicaciones que algo así, por ejemplo, esto que estaba diciendo este médico, ¿no?, tiene actualmente en el ser humano? Pues no disponemos de ningún aprendizaje, de ningún marco de referencia. Entonces, cuando lo establecido entra en crisis,
¿Qué sucede? Pues que eso produce movilizaciones internas a nivel emocional, sentimiento, percepción. La gente se siente que ese no es su lugar, aquí esto no encajo, no hay match. Y ahí es donde viene o la pregunta y se inicia la búsqueda, o hay quien inicia la búsqueda y se encuentra con las preguntas. Claro. Es decir, aquí el orden de los factores no nos altera el producto, Totalmente. porque el producto es trascender. Alex, una pregunta última, porque tenemos poco tiempo, porque aquí van a venir a... No, yo me montar enrollo el como una congreso persiana, sí. Entonces, y a mí me encantaría que este podcast fuera de estos que duran 2 horas. Ya haremos uno más adelante. Me gustaría un poco, si no te importa, que le compartas a nuestra audiencia cuál ha sido tu ponencia en el Congreso de Parapsicología. ¿De qué has hablado? Bueno, yo he hablado, vamos a ver, una cosa es el título de la ponencia, la otra es la misión que tenía. El título era Viendo a través de la mente, más allá de la creencia. Viendo a través de la mente, aludiendo ¿a qué? Bueno, a que la visión, la imagen que construimos de la realidad, o que concretamente nuestro cerebro construye, no es un producto unilateral, unívoco, acerca de los fotones, esa información que impacta en los receptores de la retina, cómo ese impulso nervioso luego se traduce en la imagen que tenemos de la realidad, lo que percibimos de la realidad es mucho más que eso. De hecho, esa parte empírica explica un porcentaje que no es todo el porcentaje de la información que hay en la realidad. Entonces, si esa parte empírica no explica todo lo que hay en la realidad y, por lo tanto, tenemos que asumir que hay algo más, la cuestión es, si hay algo más, ¿ese algo más es una cuestión simplemente de creencia o hay algo más en términos científicos que se haya investigado? Entonces, ahí entraría la parte de la misión, ¿no?, de mi charla, que ha sido mostrar, compartir con la audiencia las actividades, los esfuerzos científicos que se han publicado para demostrar, comprender que hay una visión que no depende de los ojos directamente, que no depende del determinismo biológico que hay en nuestro cerebro, que hay una parte de la visión que es subjetiva, que depende de una percepción fundamentada en la experiencia y que esa fenomenología, ¿no?, esa información es única de individuo a individuo. Entonces, aquí pues, me ha tocado aportar fuentes, digamos, artículos científicos con evidencias esencialmente estadísticas que apoyaban, ¿no?, esta posibilidad. Lo cual tiene más o menos, ¿cómo llamarlo?, un doble sentido, ¿no? Porque por un lado estoy como constatando lo que es obvio, ¿no?, y cualquiera diría, bueno, pues si este muchacho nos viene a constatar lo que es obvio, ¿cuál es el valor, ¿no?, de lo que tiene que aportar? Bueno, ¿y cuántas veces nos olvidamos de lo que es obvio? Claro. Es decir, vamos ya, ¿no?, vamos a darle la vuelta. Pero bueno, más allá de lo obvio, está la otra cara de la moneda, y es que como tenemos esta herencia cultural, ¿no?, muy basada o muy fundamentada en lo que viene siendo lo tangible, lo medible, ¿no?, a veces se nos olvida eso que es obvio y hay que recordar y tenemos que informar de actividades que se han hecho, que quizás hayan pasado desapercibidas, que quizás hayan sido hasta subestimadas y muy criticadas por partes. La parapsicología es una de ellas. La parapsicología es una de ellas. Y la parapsicología, desafortunadamente, yo no diré que no tenga problemas, hay una serie de inconvenientes, incluso metodológicos, que hay que superar, pero esos inconvenientes no anulan, que eso es lo que no cuentan, ¿no?, quienes son detractores. Esos inconvenientes no anulan la validez de la pregunta que se hace el ser humano y que es precisamente ese fundamento de la pregunta basada en la trascendencia de, muy bien, ¿y qué hay más allá? Es eso lo que estamos tratando de resolver o de aproximarnos. Porque al fin y al cabo, vamos a ver, lo que hacemos aquí en vida son aproximaciones. ¿Una religión qué es? Una aproximación ¿a qué? A un misterio, para tratar de descifrar en ese misterio, ¿no? Por ejemplo, Dios. Pero es que en ciencia hacemos prácticamente lo mismo, aproximaciones a través del método para descifrar, ¿no? Entonces, básicamente lo que he venido a reivindicar es lo que sustenta, lo que moviliza, lo que nos hace estar aquí, ¿no?, y haber asistido en este congreso, no queda invalidado por ciertos errores metodológicos, estadísticos. Es decir, quizás la respuesta que haya dado la parapsicología, ¿no?, ante sus fenómenos no sea la adecuada, pero es que la pregunta no queda invalidada, ¿no? Entonces, realmente esto para mí tiene mucho poder. ¿Por qué? Fíjate,
el método científico que tenemos actualmente se fundamenta en el materialismo, ¿no?, de la ciencia, en el materialismo, y hay muchos tipos de materialismo, esto es muy complejo de resumir, ¿vale? Pero luego no hay materia. Bueno, no, pero, o no exactamente como pensábamos. Pero fíjate lo que voy a decir. Cuando se hace activismo en contra de este materialismo científico, a mí hay algo que me saca de mis casillas, porque se dice que no, materialismo es concebir que lo único válido, lo único auténtico es la materia, ¿no? Y si no hay materia, no hay realidad, no hay identidad, no hay nada. Y claro, yo dentro de mí me digo, pero vamos a ver, pero ¿quién es el melón que se atreve a aceptar? ¿Quién es el mendrugo que se atreve a asumir que todo tiene que ser materia si un fotón no tiene masa? Si un fotón no tiene masa, entonces ¿qué? No existe el fotón. Bueno, pues corre y explícaselo ahora, ¿no?, a los cuánticos y que traten de resolvértelo, a ver qué pasa. Es decir, creo que hay una desinformación muy grande acerca incluso de esta herencia cultural de la que hablaba antes. Y la idea que he tenido es, voy a poner puntos sobre las sillas, voy a informar. Puntos sobre las sillas, no debajo, sobre las sillas. Entonces, mi misión ha sido más bien motivar para que haya una toma de conciencia sobre lo que desde la ciencia se ha hecho, porque se han hecho varias cosas. Entre ellas, la parapsicología, lo que han investigado varios, ¿no?, parapsicólogos, contribuye a este valor y a esta búsqueda. De hecho, un parapsicólogo, sin serlo quizá, pues fue Jacobo Greenberg, que es algo que también nos une, queramos o nos vincula, porque es precisamente una figura que está en todas las tierras, ¿no?, en todas las cosmologías, pero en tierra de nadie también. Es curioso porque Jacobo Greenberg no tuvo participación en la Parapsychological Association. Sin embargo, sus contribuciones, que me nieguen si eso no es parapsicología, es decir... Uno de los más citados, orgullosamente. Orgullosamente, ¿sí o no? Claro. Y reivindicando el fundamento y el sentido de sus preguntas, ¿no?, de esa búsqueda sobre, un momento, bien, si no todo es materia, que eso está claro, ¿no?, quiero decir, hasta alguien como yo lo tiene asumido, entonces habría que plantearse cuál es el papel del determinismo, ¿no?, cuál es el valor, ¿no?, el determinismo en cuanto a conocimiento. El determinismo me refiero a la causalidad, ¿no?, la causa de las cosas. Y aquí, pues bueno, digamos que esto es todo un mundo que hay que fomentar, hay que estimular para que se investigue. Tenemos que desarrollar líneas de trabajo hacia no solo la dirección de Jacobo en sí, como figura, digamos, que tengamos que atender, sino es que esto va más allá que la propia figura de Jacobo, y por eso estamos aquí tú y yo, ¿no? Claro. Es decir, estamos buscando algo que va más allá de la materia, va más allá de esos límites, y en esa búsqueda nos encontramos con lo simbólico y lo sutil. Es decir, trascender. ¿Qué trascendemos? El sentido de la razón, el sentido de la materia, el sentido... Vale, pero ¿para ir hacia dónde, no? ¿Con qué nos encontramos? Sutileza y simbolismo, ¿no? Y esto es lo que la investigación científica ha ido prescindiendo, desafortunadamente ha ido relegando, y ahora cada vez es más evidente por esta crisis social. Y habrá que incorporarlo. ¿Qué somos cuando hablamos de símbolos? ¿Qué somos y no estas historias, estos paradigmas? El ser humano es animal simbólico. Totalmente. Es animal simbólico. Entonces, prescindir de lo que viene siendo del estudio científico de la simbología es algo que carece de absoluto sentido. En hablar de lo sutil, tenemos un cuerpo sutil que está muy claro, los chinos lo tienen muy claro, la gente que hace acupuntura estudia años y años, y es una cosa absolutamente científica, y están trabajando con el cuerpo sutil, por dar solamente un ejemplo. Exacto. Por eso, es que justamente cuando hablaba de sutileza me estaba refiriendo a esa idea. Claro, yo hablo, no sé si por defecto profesional, yo soy un teórico, aunque ejerzo la estadística a nivel aplicado, soy un teórico, y la verdad es que es un buen ejemplo, Y bueno, y podríamos hablar de varias sutilezas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando en el marco religioso cristiano alguien me viene y me dice, oye, no, Alex, es que pues he tenido una experiencia de Dios, una experiencia de encuentro con Dios, ¿no?, que me ha hecho sentir tal cosa, o me ha permitido conectar con algo que no me había dado cuenta hasta ese momento. Bien, es que precisamente ahí también hay sutileza,
Porque si Dios es omnipotente, diríamos que se manifiesta hasta incluso en lo sutil, hasta incluso en lo desconocido. Por lo tanto, creo que son elementos universales de cualquier tradición, cosmología, confesión. Aquí no es un tema de religión en sí, es un tema de... La gente está buscando y lleva tiempo buscando. Lo que pasa es que ahora cada vez nos vamos dando cuenta que este sistema que tenemos es que está en crisis. Es que fíjate lo que te he comentado, exceso de técnica, de tecnicidad, pero es que el problema no son las técnicas, necesitamos de la técnica, lo has dicho antes también. La cuestión es que eso no elimine lo otro, claro. Que no elimine nuestra naturaleza, porque por naturaleza... Nuestro sentido. Alex, muchas gracias. Me están informando que ya necesitan el salón, así que tenemos que terminar. Me enrollo demasiado. Me enrollo demasiado. Ha sido un verdadero placer, un viaje. Me gusta dar la chapa, ¿no? Me dicen que ¿no? Sermoneamos ambos, filósofos y curas, ¿no? Pues entonces, pues oye, pues algún defectillo teníamos que tener, ¿no? Imaginemos que nuestra audiencia está buscando de alguna manera la trascendencia, de alguna u otra forma. ¿Qué les dirías para despedirnos? Que lo importante de la búsqueda es el camino, no el destino ni el final. He tenido científicos que me han dicho que para llegar lejos en la vida hay que ir bien acompañado. Y mi respuesta ha sido no, es que lo importante no es llegar lejos. La buena compañía se agradece, de eso no cabe duda, pero lo importante no es llegar lejos en la vida. Lo importante es llegar bien, por el bien y para el bien, y eso es lo que importa. ¿Cuál sea el destino, cuál sea ese límite? Cada cual tiene que encontrar el suyo. Y eso es algo de un trabajo personal y es algo que implica discernimiento. Así que la búsqueda, lo importante que haya en ella es el camino, es el recorrido y el aprendizaje que de él se extrae. No cuánto lejos somos capaces de alcanzar, porque ahí solo hay, ¿qué? Pues vanidad. Es que fíjate, ¿no? Yo estoy más elevado que Pepe, ¿no? Y claro, piensas, bueno, ¿y de qué te sirve compararte con Pepe? No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, que sea una búsqueda también con humildad, que sea una búsqueda desde abajo, que si nos equivocamos, que no importa, que hay que continuar. Y ante todo, otro tip, ¿no? Otro consejo, aunque no sé a quién para darlo. Señores y señoras, no nos encariñemos con la piedra. Esto es muy importante. Aquello que nos hace tropezar, nos lo podemos volver a encontrar y recaeremos, de acuerdo, pero nuestra obligación es levantarnos y seguir. Claro. Si nos encariñamos de la piedra, si la justificamos como no, entonces es que la piedra es lo bueno, ¿no? El problema, entonces ya te encariñas de eso y lo conviertes, lo instrumentalizas, ¿no? Hay gente que vas por el camino de la lástima, ¿no? Claro. No, eso no sirve de nada. No. La autolástima. No. Oye, ¿tropezamos? Sí. ¿Que quedamos heridos? Sí. Pero si hay búsqueda, hay camino. Y si hay camino, es nuestro deber, incluso moral, tratar de recorrerlo. Esa sería mi, pues bueno. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Alex Comillas, queridos escuchas y videoescuchas de Yo Somos. Este es nuestro primer podcast. Alex, una persona ligada a la parapsicología, con formación religiosa y con formación de matemático avanzado. La verdad es que ha sido un enorme honor y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en Yo Somos. Para mí es un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.